Hola, buenas noches amigos. Permítanos compartir una vez más una noche de domingo con usted y su familia. Es el programa Punto Aparte del Centro Cultural Mario Horta Blanco. Acá tenemos muchos talleres y uno de esos talleres, como usted ya debe saber, que nos siguen desde hace un tiempo, es el taller de creación literaria. Bueno, aquí contamos historias, escribimos historias y especialmente llega el momento de compartir con ustedes y presentarles a los integrantes de este taller de creación. Hoy día, como varios domingos anteriores, les quiero presentar a un nuevo compañero participante de estas veladas de literatura. Hoy estamos con Nico, así le decimos, que hemos obtenido cierta familiaridad con él y lo conocemos por sus letras. Nico, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a las personas en su familia, en sus casas. Tal como lo decía, profesor, soy algo nuevo. Llevo como 2 meses en este taller y ha sido una experiencia muy grata. El ambiente familiar que se genera es bastante agradable. Bueno, así como dice Nico, compartimos las letras, compartimos anécdotas, compartimos cosas de la vida, el acontecer del diario, bueno, y también una galletita, un cafecito que surgen espontáneamente ahí en la mesa de las letras. Nico, cuéntame, ¿desde cuándo se inicia este conocimiento del mundo de las letras? ¿Cómo es tu contacto? ¿Cómo empieza esto? ¿Por alguien que te influyó? ¿Algún libro que cayó en tus manos? En fin, cuéntame cómo se inicia este interés. Sí, alrededor del año 2014-2015, yo pensaba mucho. Mientras estaba en el club de atletismo de aquí de San Javier, en atletismo pensaba mucho, llegaba a casa y pensaba de muchos temas y no sabía cómo expresar lo que sentía, porque si bien no tenía a una persona a quien contarle esas cosas, las escribía, pero nunca las daba a conocer. Muchas veces era por el ámbito más romántico de cómo yo contaba esas cosas, pero nunca dije, mira, ¿sabes qué? Esto escribí o esto es lo que a mí me gusta. Era algo más dentro de 4 paredes en solitario. Me pasaba también que antes de cada competencia me daba por escuchar música romántica. Entonces también hay historias detrás ahí que en este momento, al ingresar a este taller, he podido ir rescatando y escribiendo tal vez cosas pasadas, como por ejemplo también, como le decía, las competencias, mis sentimientos, la noche antes de esas competiciones, o ciertamente también cartas de amor a mi polola, puede ser también, o a mi madre, que también tengo un poema hacia ella, que lo expreso. Mira qué interesante como tú haces convivir dos mundos que aparentemente son opuestos, que es el deporte y las letras, por otro lado. Me trae el recuerdo de una película muy hermosa que seguramente muchos de nuestros televidentes han visto, que es Billy Elliot, donde se dan estos dos mundos, el deporte, el boxeo por un lado, impuesto por el padre del protagonista, y su deseo del protagonista de seguir su vocación, que era la danza. Gran película, se las recomiendo, amigos, Billy Elliot. Oye, ¿y cómo entonces tú hacías deporte, pero también
tu mente se iba por las letras. Claro, yo salía de entrenar, me iba a la casa y después de tomar once, cuando ya me iba a acostar, venían todos estos pensamientos. En el silencio de la noche llegaban muchas ideas, que si bien en algún momento quise escribir un libro, quedó a medias, no básicamente más que por motivación, fue porque después ya me fui relacionando con otras personas y ese vacío ya no estaba. Entonces puede ser, diciéndolo por decirlo así, de mala manera, que necesitaba estar solitario o apartado del resto para que vinieran esta idea. Puede ser, o puede ser que simplemente se fue la motivación. No vi a alguien que me dijera sigue, pudo haber caído en ese error. Y me gusta lo que dijo, porque dos mundos opuestos, que siempre, por ejemplo, en la literatura dicen es solo leer o es solo escribir y es muy aburrido. O me pasaba también en atletismo, que yo decía, no, sabes que yo hago atletismo, y decían, no, es solo correr. Entonces ese trasfondo que uno hacía, que uno conoce la historia detrás. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido ciertas actividades, he participado en algunas, siendo que, como comentamos, soy nuevo, que no es solo leer. Uno se puede disfrazar muchas veces sin perder el contexto de la literatura, puede caracterizar a alguien, algo que vamos a hablar un poco más adelante, y sin perder esa esencia. Y también escribiendo y compartiendo, como lo hacemos en el taller, nuestras creaciones. Y lo bueno es que nadie a uno le dice, no, eso está malo. Todo lo contrario. A uno le dicen, podemos mejorar esto si tú quieres, y está la ayuda dispuesta. Bueno, efectivamente, si yo, por lo que tú explicas, que pertenecías o sigues perteneciendo al mundo de los deportes, tu papá es un dirigente deportivo, así que es obvio que estás vinculado al deporte. Yo te veo en una caricatura. Yo te veo uniformado y con un lápiz corriendo en la mano aquí para llegar a las letras. Esa es la caricatura que tú me inspiras. Bueno, y a propósito de inspiración, como tú decías, que estás en un mundo más bien solitario, un poco aislado, y ahí es cuando llegaba a la casa y surgían muchas ideas y leías, pero después se te fue llenando este mundo social un poco reducido, y se te fue llenando la cabeza de ideas. Pero si uno piensa bien, todo está lleno de ideas para escribir. Todo es una inspiración, todo es un motivo. Si uno mira alrededor de esta sala, todos estos cuadros, todas estas pinturas pueden crear una composición literaria. Todo lo que nos pasa en el día, en la calle, cotidiano, son fuentes de inspiración. Bueno, así es como usted, atrévase, en nuestro taller. Nadie va a censurar lo que usted escribe, porque es un taller que se caracteriza por la libertad de creación, la libertad de expresión. Y todos tienen un estilo, una forma diferente de escribir. Entonces, como nosotros hemos acuñado una frase, por sus letras los conoceréis, así nos presentamos. Y cada uno tiene una identidad, una manera diferente de escribir, que es muy hermoso esa diversidad, conocerlos. Bueno, Nico también tiene su forma, su manera de escribir. Oye, Nico, y cuéntame, ¿cómo fue el colegio? ¿Cómo influye en este afán literario? ¿Te interesaste por la asignatura, el lenguaje? ¿Algún profesor marcó esto? ¿Te guiaron, te orientaste o fuiste un camino paralelo? Claro, como les decía, en el colegio era más el tema del deporte, pero siempre... Todo esto, perdóname, surge una duda. Deporte tan generalizado. Específicamente, ¿qué deporte practicabas? Atletismo. Atletismo, ya, sí. Ya. Está bien la caricatura, entonces. Sí. Ya. Sí. Ya.
¿no? Entonces siempre no era como que estaba en la biblioteca o me gustaba leer muchos libros, pero sí me gustaba crear cosas. Eso cuando la profesora o el profesor decían, no, sé que los poemas se hacen así o los párrafos se hacen de cierta manera estructurada, yo fui más, tomaba eso un poco y lo escribía en las noches. Pero como lo había dicho, muchas de esas cosas se perdieron, pero lo importante es que no está en un libro el cómo uno lo hace, sino está en el sentir de uno, y eso es lo bueno, que en cualquier momento uno puede crear algo así. Entonces así lo fui relacionando con lo que me pasaban en el colegio a hacerlo propio. Pero tal vez ahora no tengo el conocimiento de, no, sabes que el poema se hace de tal forma, su estructura es más algo libre, pero así creo que se empieza. Efectivamente, nosotros hablamos de la estructura del poema, de la métrica, en fin, pero dejamos que los talentos fluyan libremente. No estructuramos tanto, al menos que el que escribe se autoimponga la métrica como una disciplina para escribir. Bueno, Nico nos ha contado ya que en el colegio no era tan apegado a las letras, sino que él vivía más la vida al aire libre, el atletismo, las carreras, que fue acumulando, y se le fueron perdiendo muchos los escritos porque no los valoró. Él no los reconocía como algo importante, y muchos de esos quizás están en el olvido, pero las emociones que inspiraron esas cosas, esas no se olvidan, así que a lo mejor se pueden recrear. De eso nos vamos a encargar en nuestro taller, de que él pueda recuperar todas esas ideas. Oye, Nico, ¿y qué más nos puedes contar? Creo que tú estás estudiando algunos autores importantes del pasado de San Javier. Entiendo que va a haber una ceremonia para recordar. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Sí, Jorge González Bastías, el personaje. ¿Quién es ese caballero? Dirá la gente. ¿Quién es? No, lo vamos a decir. Yo creo que lo relacionan con la estación del ramal. Porque siempre, vamos a pasar por González Bastías a comprar, no sé, puede ser así. Pero él fue un escritor de San Javier, si bien estudió en Talca y en Santiago la educación primaria y secundaria, después volvió a Talca, después de estar en Santiago, a trabajar como periodista, sí, en los diarios de allá. Y él vale destacar que nació el mismo año, un 21 de mayo, disculpe, el mismo día que murió Arturo Prat. Entonces, mientras en un lugar estaba muriendo un héroe, estaban haciendo un poeta. Mira qué interesante. González Bastías es precisamente, como tú dices, una estación del ramaje a Talca Constitución. Recuerda una estación, pero seguramente ustedes deben conocer mucho a Jerónimo Lagos, pero no es el único. Hay varios poetas y poetisas importantes en nuestro San Javier, y él está en este momento conversándonos de González Bastías. ¿Y te has aprendido algo de ya nos relataste algo de su biografía, que estudió aquí en Talca, en fin, y algo de él tienes para presentarnos? ¿O? Podría, no de memoria, pero sí, no. Él escribía mucho, ¿sí? Por su sentir, de su sentir a Niribilo. Porque él, o sea, bien, nació allá, pero si bien pertenecía siempre a San Javier,
porque antes Niribilo y San Javier eran separados, pero después con el tiempo se hizo uno, por decirlo de alguna manera. Pero siempre el sentimiento que tenía hacia Niribilo lo esculpía, por decirlo así, o lo representaba en sus poemas, ese sentimiento. También, como decía usted, poetisas, que tengo una tía abuela, María Inés Iglesias, que era la tía de mi abuela. Siempre decía, mi abuela me contaba ¿De la qué historia. época estamos hablando? A ver, ¿cuántos años hace esto? Pucha, a ver, el año de nacimiento. Si no, me los hablas años, de claro, los años, bisabuela, sí, son 3 generaciones. sí. No, sí, podría ser 3 generaciones, pero el año de nacimiento no lo recuerdo en este momento, pero Claro. sí, el detalle que siempre me parecía relevante es que dejaba los blogs, las hojas por toda la casa. Apenas tenía una idea, ella la anotaba. Después se sentaba, lo estructuraba, lo arreglaba, borraba, pero siempre estaba así, blog y hojas por toda la casa. De hecho, la casa que ella vivía está en lo que ahora se conoce como el Unimark. Eso era todo ese espacio era solo una casa grande con corredores súper bonitos. Mira, qué interesante. Mi mamá jugaba a la tiña ahí con sus hermanas. Yeah. Mira, qué interesante cómo se está produciendo este movimiento que juvenil, entre comillas, de rescate de nuestros poetas y poetisas de San Javier. Tú nos estás hablando de tu tía abuela, Sí. que llegó a publicar algún libro, entiendo, ¿no? Claro, Winnie, el que tenemos con más, que se repartió harto a la comunidad. Bueno, si ustedes no la conocen, ya es tiempo que vamos incorporando a estos poetas y poetisas que le han dado honor a nuestro San Javier. Y además hay otros que tú conoces, que tenemos a Raimundo, Sí, Raimundo Echeverría, claro. Y estos personajes, no sé si podemos hacer la invitación al tiro. por supuesto. El 3 de... O sea, ya mañana tenemos que estar en el teatro desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Vamos a hacer una caracterización de estos poetas y poetisas que el taller literario empieza abriendo este evento de esta manera. Entonces quedan todos invitados para mañana. La entrada no se tiene que cancelar nada. Como decía, es en el teatro para que podamos recordar juntos a los poetas que muchas veces no los conocemos por nombre o no conocemos sus obras, pero recordamos que en algún momento los pudimos haber visto y compartido con él o con ellas. Bueno, reiterar un poco más la invitación que está haciendo Nico. Para este lunes 3 se va a rendir un homenaje a estos poetas y poetisas del pasado que caminaron por estas calles, que conocieron de nuestro San Javier y también escribieron. Lunes 3 de julio en el Teatro Municipal a las 7 de la tarde vamos a reconocer a los patrimonios literarios y también vamos a reconocer a los patrimonios vivos de nuestra comuna. Así estamos, también hemos nombrado a 3, nos falta un cuarto. Sí. O una cuarta. Sí, de hecho teníamos a Clementina, pero la tuvimos que sacar. Entonces Milagro Pradenas es la persona que nos faltaba nombrar, que también va a ser representada por una persona del grupo. Esta presentación nosotros tratamos de hacerlo lo más lúdico posible. Nos vamos a caracterizar y vamos a leer una pequeña reseña biográfica y alguna de sus obras para que ustedes disfruten en el teatro. Ya sabemos que la entrada es liberada y están todos cordialmente invitados
a asistir al Teatro Municipal el lunes 3 de julio a las 7 de la tarde. Ahí los esperamos, amigos. Y ya ahora nos tomamos una pequeña pausa para continuar con Punto Aparte y Canal 30.